Dios continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Qué alegría poder estar aquí esta mañana, compartir juntos algo que nuestro corazón, nuestro espíritu se regocija, adorar a Dios. Es de veras muy especial para mí volver a saludarles y en esta iglesia hermana, ¿verdad? Templo Betania. Agradezco a su pastor, nuestra hermana Maribel Paredes, por esta invitación y un gozo de saludarles. Y adelante, amados, que el Señor está con nosotros. Vamos a disponernos para que Dios hable a nuestras vidas y vamos a leer la palabra del Señor. Antes de hacer una oración, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 11 de este Evangelio y vamos a leer unos versos del verso 7 en adelante. Así que cuando usted lo tenga, usted me hace saber, por favor, cuando ya lo tenga listo. Amén. Bien, voy a leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: Mateo 11, versículo 7 hasta el versículo 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a orar a Dios y en esta oración pedir que sea Dios dirigiéndonos en esta reflexión de su santa palabra. Oremos. Padre, gracias una vez más en este tiempo tan especial para ministrar tu palabra. Te agradecemos también por este tiempo de adoración, Señor, en el que hemos sido dirigidos, nos hemos regocijado en ello, y ahora queremos pedirte que esta palabra caiga en buena tierra. Tú dices: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Señor, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Ministranos, suple toda necesidad. Tú conoces el corazón y la necesidad en tu pueblo, y nosotros confiamos en que tienes el poder para obrar para la gloria de tu nombre, por Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos, y mantengamos siempre un espíritu de alabanza. Yo sé que este es un pueblo bendecido que sabe alabar a Dios, y ha sido siempre una bendición y una satisfacción. En esta mañana yo quisiera considerar este personaje que quizás para algunos es de hecho un personaje un tanto místico,
¿verdad? Como que quisiéramos entender toda la personalidad de Juan el Bautista, pero que vino a ser una pieza dentro del plan de Dios, dentro del plan de redención. Y creo que su vida, creo que su ministerio tiene mucho que enseñarnos, que decirnos. Realmente Juan el Bautista es un ejemplo digno de imitar, un ejemplo digno de seguir. Uno aprende a través del modelaje, uno aprende más que por una cuestión de teoría o algo, más que todo viendo cómo se hacen las cosas o cómo a otros más hacen las cosas. Es una manera en que, hablando en la cuestión práctica, y es exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. Así que esa es una de las bendiciones cuando uno estudia ciertas vidas de personajes en las Sagradas Escrituras. Juan el Bautista realmente fue un hombre extraordinario que vivió de una manera tan característica que su objetivo se dejó ver, su meta era agradar a Dios más que a la gente, en un sentido muy contrario, porque uno de los grandes problemas que hoy encontramos hoy en día es que a veces lo que se quiere es agradar a la gente. A veces damos y decimos a la gente lo que la gente quiere oír, porque nuestro objetivo es muchas veces agradar. Y no estoy diciendo que no tengamos buenas relaciones humanas, creo que eso es un paso importante, pero lo que sí deberíamos saber es que nunca a costa de la verdad y nunca a costa de la fe, nunca a costa de los principios bíblicos doctrinales, pero que es importante mantener una relación. Pero Juan el Bautista realmente es un personaje célebre, un personaje extraordinario. Y cuando digo célebre no era porque fuera muy popular, de hecho no lo era, sin embargo hizo un impacto a nivel de el lugar donde él estaba en el pueblo de Israel. En primer lugar, yo me gusta señalar que Juan el Bautista se caracteriza por ser un hombre que vino en el momento de Dios. Yo siempre he creído que Dios tiene al hombre o a la mujer del momento, ¿verdad? Dios siempre tiene a la persona del momento. Mire, cuando uno ve, por ejemplo, que Moisés muere, Dios levanta a Josué. Cuando Elías es levantado, Dios tiene un Eliseo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que Jesús formó a los discípulos y luego Pablo viene y levanta a Timoteo, trabaja con él. Lo que quiero decir es que Dios siempre tiene a la persona y a la mujer del momento. Nunca vamos a ser llamados a rendir cuentas por un periodo en el que nosotros no hemos estado. Dios nunca va a pedir cuentas ni por el pasado, por lo que otros hicieron o en otro tiempo, ni por el futuro, sino en el tiempo que nos ha tocado vivir, en el que Dios nos ha llamado. Y Juan le tocó en su momento cumplir una tarea. Y digo extraordinario porque si uno piensa en este personaje, aún su nacimiento fue extraordinario. Cuando uno ve cuál es el origen de Juan, su padre un sacerdote y su madre Elizabeth, ya también una mujer entrada en edad, los dos descendientes de la línea de Aarón, de donde era prácticamente la línea sacerdotal. Así que Juan no sigue la cuestión sacerdotal, pero es llamado para ser profeta. Básicamente, de las instituciones que encontramos en el Antiguo Testamento está el rey, está el sacerdote y está el profeta. Y el sacerdote tenía una función fundamental, esencial, pero se diferenciaba del profeta en que el sacerdote tenía que ser por linaje, tenía que ser por descendencia. Nadie podía ser sacerdote si no pertenecía a la línea de Aarón, no era descendiente. En el caso del profeta se caracteriza porque no es tanto una descendencia, sino que era un llamado. El profeta se caracterizaba
y se instituía como profeta cuando lo llamaba Dios. Era Dios quien tomaba la iniciativa para llamar a los profetas. Nunca encontramos algún profeta que se llamara así solo o que entrara en el ministerio profético simplemente porque él sintió la inclinación. La iniciativa siempre ha sido, era de Dios y hoy sigue siendo igual. Así que Juan básicamente no solamente tenía una ascendencia como la que mencionamos, pero sus padres no podían tener familia. Su madre, aparte de que ya era una persona avanzada en edad, era también estéril. Así que Juan nace por la intervención de Dios, nace por el poder de Dios. Y esto es algo extraordinario. Cuando nosotros pensamos en este tipo de sucesos, es lo que nosotros en la Biblia se conoce como un milagro. Este es un milagro. Y un milagro es un suceso extraordinario. No es algo común, no es algo que realmente se hace y que todos pueden hacer. Es algo que realmente está fuera del alcance de la posibilidad humana. Entonces pasa a ser un evento extraordinario. Cuando uno piensa en los milagros, entonces estamos hablando de esa capacidad, de ese poder de suspender las leyes naturales para que suceda algo que no está previsto, como es el caso de esta mujer en avanzada de edad y estéril, pero que Dios envía a su ángel para decirle que va a haber una criatura, que van a tener un hijo. Ahí está, un aspecto así. Y sabe que el Dios que obró en ese pasado, en la vida de Juan, para que él llegara a este mundo, es el Dios de hoy. Es el Dios que no cambia. Es el Dios que sigue obrando poderosamente. Hace mucho tiempo leía una anécdota muy característica porque simplemente narra algo muy sencillo. Un campesino que mientras va de regreso a casa agarra una piedra, casualmente agarra una piedra, y al lado de esa piedra seguidita estaba un sapo, un sapito vamos a llamarle con cariño, y el campesino agarra la piedra y se va jugando con la piedra todo el camino. Pero el sapo empieza a gritar: un milagro, he visto un milagro, porque este sapo había tratado de mover la piedra durante un buen tiempo, había pasado todo un tiempo ahí y no había podido moverla un centímetro, y de repente pasa un campesino, toma la piedra y se va jugando con ella, y aquel sapito empieza a gritar: he visto un milagro. En realidad el milagro era para el sapito, para el campesino era algo tan normal agarrar una piedra que él podía levantar. Lo que quiero decir con esto es: los milagros no existen para Dios, los milagros existen para nosotros, porque todo lo que Dios hace es natural para Él. Todo lo que Dios obra es milagro. Dios habla y suceden cosas. Dios extiende su mano y suceden cosas. Todo el mover de Dios, su actuar, es un milagro para nosotros. Así que yo veo, aún en este caso de Juan el Bautista, que su vida es extraordinaria. Cómo llega a este mundo, que me deja ver también un plan maravilloso de que llegó porque llegó en el plan de Dios, porque hay un propósito. Siempre lo he dicho, la vida de cualquier persona no es un accidente. Su vida no es un accidente, no es una casualidad. Sea en las circunstancias que usted y yo hayamos llegado a este mundo, creo firmemente que está en los planes de Dios. ¿Y sabe cuál es el propósito? Para que usted y yo primeramente le conozcamos a Él. Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es principalmente. Venimos a este mundo porque Dios quiere que lo conozcamos a Él, pero también porque tiene un propósito para nosotros, como lo tuvo para Juan el Bautista. No somos una isla, ni estamos allá en el vacío, estamos prácticamente dentro del plan de Dios. Es importante comprender eso, que Dios nos permitió la existencia
para poder conocerlo a Él. Y quiero decirle, no hay nada más maravilloso. Por eso Juan su enfoque es, vivió para Dios. Realmente vivió una vida corta. Ese es otro aspecto importante. Quizás era 6 meses más grande que Jesucristo nuestro Señor. Y si más o menos pensamos en Jesús, que comenzó su ministerio a los 30 años y duró 3 años en su ministerio, pues Juan quizás tendría unos 36 meses o unos 31 años, ¿verdad? Y básicamente muere joven. En realidad, nosotros siempre consideramos y todos queremos que nuestra vida sea muy longeva y muy larga, pero lo que cuenta no es la cantidad de años que vivimos, sino cómo los vivimos y para quién los vivimos. Hay vidas cortas que han dejado huella en su paso por este mundo, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo, que solo vivió 33 años y cambió el mundo. Aleluya. Y aquí está un hombre llamado Juan el Bautista también, que su vida fue impactante. Así que ocupó un lugar, cumplió un propósito y que debiera ser nuestro llamado. Usted nunca va a satisfacer todos los criterios de las personas, pero lo importante es que su vida sea para la honra y la gloria del Señor. Como lo dice un catecismo de Westminster, un catecismo de la iglesia presbiteriana, me gusta mucho cómo lo dice, ¿verdad? Que realmente el propósito del hombre es conocer a Dios en esta tierra y disfrutar de Él para siempre. Conocer a Dios en esta tierra y disfrutar de Él para siempre. Que ese sea nuestro objetivo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes en los tiempos de su estudio de escuela primaria, quizás hay una anécdota también, una ilustración de un hombre con su hijo que compraron un asno. Y mientras van en el asno, pues lo van estrenando, lo acaban de comprar. Y la gente a su paso lo miran y dijo: qué gente tan ingrata, qué personas tan ingratas. Pobre animal, los dos arriba montados. Entonces cuando ellos escucharon eso, se bajaron y bajaron al burro solo y ellos caminando. Otra gente dijo: mira nada más, qué tontos, ahí está ese animal y nadie lo usa. Entonces le dijo el hijo: súbete tú, papá, y el hombre se subió. Y al rato la gente dijo: mira qué padre tan ingrato, tiene a su hijo caminando y él va muy a gusto. Entonces bajó el anciano y subió el muchacho. Pues lo mismo, que hijo tan ingrato, tan desconsiderado. Al rato cargaron al burro y dijeron: mira qué gente tan loca, nunca va a poder tener a la gente en paz. Su propósito no es vivir para satisfacer los criterios de la gente. Usted ha sido llamado para satisfacer, para honrar el nombre de nuestro Dios, porque a Él nos debemos. Un enfoque tan especial en la vida de Juan el Bautista. Es más, todos aquellos que han dedicado sus vidas para agradar a Dios, para bendecir a Dios, son vidas que han sido vidas extraordinarias, vidas que han sido usadas de una manera especial para tocar otras vidas, para bendecir otras vidas. Este es el caso de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como entonces su enfoque era ese, un tanto ermitaño, vivía en el desierto, es lo que dice, era una persona del desierto. No solamente esto, vestía también de una manera muy característica, tenía un vestuario hecho con pelos de camello y tenía un cinto de cuero y comía langostas, pero no de las del Red Lobster que usted se imagina, sino chapulines, vamos a decirlos así, y también comía miel silvestre. Así que era muy característico la vida de este hombre. Quizás muchos diríamos no muy sociable, pero el enfoque era su Dios. Venía con un propósito. Y como ese era en sí su enfoque, qué interesante, hermanos,
es el concepto que Jesús vierte de Juan el Bautista. Mire lo que dice Jesús de Juan el Bautista. Usted lo acaba de leer conmigo. Mientras ellos se iban, voy ahorita a decir el contexto, los discípulos de Juan, que habían venido a ver a Jesús, comenzó Jesús a decirles de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Entonces, si usted ve un versículo más adelante, dice el 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mira el concepto de Cristo sobre este personaje, sobre Juan el Bautista. Y el contexto en el que se da esto es que Jesús tenía poco que había empezado el ministerio. Jesús empezó el ministerio precisamente cuando encarcelaron a Juan. Juan fue encarcelado, y en ese momento que fue encarcelado, entonces Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús no entró inmediatamente en misterio, sino se guió precisamente por ciertas pautas, como lo vemos aquí en el caso de Juan el Bautista. Pero cuando Juan estuvo encarcelado, entonces tal parece que vino una crisis a su vida. Son en esos momentos, hermanos, en esos momentos de cambio, yo le llamo a veces los reveses de la vida, situaciones críticas que vienen a muchas veces a hacer mella en nuestro corazón. Y de alguna manera es importante señalar que Juan el Bautista, aún con todas esas características que vamos a ver, manifiesta su humanidad, manifiesta su fragilidad humana, pero ahí en medio de eso está una grandeza de Juan. ¿Por qué? Porque Juan nunca hizo alarde de lo contrario, o Juan nunca tuvo una perspectiva diferente. Él siempre estuvo consciente de quién era él, de su humanidad y de su fragilidad. Así que Juan envía, cuando está en la cárcel y oye de Jesús, manda a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? Dígame si no había un momento de duda, un momento de crisis. Él lo había bautizado a Jesús, había visto descender al Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, había escuchado una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y ahora Juan, tal parece que está en una crisis. Yo creo que a veces, dependiendo de las circunstancias, está el estado de ánimo. Y Juan en este momento no había sido fácil, pero lo que quiero destacar es que hay algo que nunca debiéramos pasar por alto. Decía un autor, o dice, lo dejó, ya murió este escritor, R.C. Sproul. Él llega a decir algo tan interesante, me llamó la atención. Dice: hay mucha gente que sufre por su pecado, le gusta sufrir hasta el extremo, tal parece que es un tipo de masoquismo, ¿verdad? Que pareciera que se deleita en sufrir por sus fallas. Dice: pero ese no es el problema. El problema está en que realmente no se toma en serio, perdón el redundancia, la seriedad del pecado. No se toma la realidad de la seriedad del pecado en serio. En otras palabras, pecamos, pero la gente llega a decir: bueno, lo siento, me arrepiento, pero parece no incomodarnos, parece que mentir no incomoda, parece que hacer cosas que están fuera de la perspectiva divina no incomoda. Sí, reconocemos que fallamos y pecamos. El problema no está en eso. El problema realmente es que no odiamos suficientemente el pecado como para rechazarlo, como fue el caso de Pablo. Pablo mismo llega a decir, por ejemplo: miserable de mí. Es más, yo le invito para que usted vaya conmigo a Romanos
y vea el capítulo 7 de Romanos, y considero solamente algunos versículos que viéramos aquí. En el versículo 26, estoy en Corintios, es en Romanos, capítulo 7, y quiero que veamos el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Voy a leer el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Quiero que vea en el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y luego pase por favor al versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Note lo que dice: vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Eso lo está diciendo un gran hombre de Dios como Pablo. Está manifestando su fragilidad. Pero ¿qué está haciendo? Se siente frustrado al punto que llega a decir en el versículo 24, 25: miserable de mí. Lo que le frustraba a Pablo es que tiene el anhelo de servir, siente el anhelo de tener la dirección de Dios, de cumplir la voluntad de Dios, ama a Dios, pero ve en su naturaleza una inclinación hacia el mal, hacia el pecado, todo eso, y a él le duele, porque él quisiera no tener esa lucha. Es a eso que nos estamos refiriendo. El gran problema es cuando nosotros no reconocemos nuestra propia fragilidad. Por eso Pablo llega a decir: no lo he alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, todavía me extiendo hacia adelante, todavía estoy luchando, todavía tengo conflictos en mi mente, tengo conflictos en mi espíritu, tengo conflictos en mi carne, esa fragilidad. Y aquí tenemos a un Juan el Bautista que en algún momento dado está dudando ante ese problema. Pero el punto esencial es: Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mientras un enfermo no se dé cuenta de su enfermedad, o mientras no la acepte, pues no va a atenderse. Y si no ve la seriedad, pues quizás vaya tarde. Es lo mismo que pasa con nosotros. Lo primero que tenemos que reconocer es: no somos superhombres o superpersonas, super espirituales, no tenemos en nosotros la capacidad, no estamos allá casi a un nivel de los ángeles, nada de eso. Somos criaturas frágiles, somos personas que nos desquebrajamos, somos personas que llegamos aún a ser afectados en nuestras emociones, como fue el caso de Juan el Bautista. En medio de esa situación, es el camino para el crecimiento, es el camino para realmente crecer, avanzar en la vida cristiana. Así que notemos esa fragilidad en medio de esa situación adversa. Lo mismo pudiéramos decir de Job y otros personajes más, pero quiero seguir enfatizando. Aún en medio de todo eso, Jesús le contesta. Si usted se da cuenta, leímos ahí en el capítulo 11 de Mateo, y nos damos cuenta que viene en el versículo 4: respondiendo Jesús les dijo a los que había enviado: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan le pregunta a través de sus discípulos: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el enviado de Dios? Es lógico que está en una duda, está en una crisis. Y Jesús lo entiende. Pero Jesús no le dice: sí, díganle que yo soy. Él le dice: no, vayan y díganle lo que ven y lo que oyen. ¿Qué es lo que vieron? Cómo Jesús sanaba a los ciegos, cómo Jesús levantó a los muertos, cómo limpió leprosos, cómo el poder de Dios estaba actuando en él. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que Jesús contaba con el respaldo de Dios. Si Él no fuera el Mesías, si Él no fuera el Cristo, si Él no fuera el enviado, entonces no tendría ningún respaldo de Dios. Pero todo aquello testificaba que Él era el enviado de Dios. Si ustedes leen conmigo en el versículo 5, quiero que vean Isaías. Quiero citar nada más este pasaje porque es lo que Jesús le citó cuando le dio la respuesta a Juan. Y si ustedes lo ven ahí conmigo, es Isaías 35, 5 y 6. 33, 5 y 6, si lo tienen. Dice la escritura: será exaltado Jehová, el cual mora. Es el 35, 5 y 6, perdón, hermanos. Dice: entonces los ojos de los ciegos estarán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Este es el pasaje que Jesús le citó a Juan. Cuando vayan y díganle, esto está diciendo entonces que esta palabra profética se está cumpliendo en Cristo, que es a través de Él que los leprosos están siendo sanados. Por eso la gente decía: ¿quién es este? ¿Quién puede hacer estas cosas? Es lo que dijo Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios por maestro, le dijo a Jesús, porque nadie puede hacer las señales y milagros que tú haces si no fuere Dios con él. En otras palabras, es una confirmación a través de ese mover del Espíritu de Dios obrando. Entonces, de esa manera se confirma a Juan y trae aliento y fortaleza. ¿Sabe? No hay cosa más interesante que contar con el respaldo de Dios. Dice la escritura de Samuel que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Cómo Dios lo respaldó siempre. Y esta era una prueba para Juan en un momento de crisis. Esto nos deja ver algo. Dios, de alguna manera, siempre nos hará saber que está con nosotros. En esos momentos en que a veces sentimos la soledad, o que sentimos la crisis, o que se está pasando un momento turbio, y que a veces nuestra mente puede pasar la noche oscura de la fe, en medio de todo eso, créalo, Dios de alguna manera se encargará de hacerle saber que no está solo o sola, que no camina a la deriva, que Dios está con usted. Dios se manifestará para hacer sentir su presencia en medio de esa situación. Lo pasó con Juan. Esa fue la respuesta que nosotros vemos. Y entonces, cuando se fueron los discípulos, ya después que dio la respuesta, es que Jesús empieza a hablar de Juan, y lo primero que llega a señalar lo tiene usted allí en el versículo 7. Dice ahí: ¿qué saliste a ver? Y lo primero que dice: una caña sacudida por el viento. ¿Qué quiso decir Jesús con eso acerca de Juan el Bautista? ¿Qué saliste a ver al desierto cuando Juan empezó? ¿Qué quiere decir con una caña sacudida por el viento? Es decir, ¿saliste a ver a una persona indecisa? ¿Saliste a ver a una persona sin convicciones? Está dejando claro que no. Básicamente es una pregunta retórica, como diciéndole: sé la respuesta. Juan el Bautista era un hombre extraordinario. Es una persona digna de imitar, primero porque era un hombre de convicciones. Sabía en quién había creído, sabía qué es lo que había creído. Y esto es algo muy interesante, que a lo largo de la escritura encontramos ese testimonio de cómo personajes como por ejemplo en el Antiguo Testamento, usted piense en Elías, cuando Dios lo envió a hablarle al pueblo, y que hizo descender fuego del cielo, oró y vino fuego del cielo y consumó el holocausto. Nos deja ver algo interesante, porque Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, vamos a adorarlo a Él. Y si Baal, entonces váyanse tras Él. Lo que estaba diciendo es porque el pueblo vivía una ambivalencia. El pueblo estaba con un pie en la idolatría y con otro pie tratando de agradar a Dios. Ellos sacrificaban y traían un culto a Dios, a Jehová, pero también traían un sacrificio a Baal. Básicamente eran personas inconstantes, eran personas indecisas. Y lo que está diciendo aquí Jesús de Juan no era una caña sacudida por el viento, era una persona determinada. Lo mismo podemos encontrar en el caso de Josué, capítulo 24, cuando le dijo a la gente: escogeos hoy a quién servir. Y luego dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo mismo podemos encontrar en el caso de Esther, cuando tuvo que presentarse ante el rey y dijo: y si perezco, que perezca. El llamado del Señor es a una firme determinación. Somos llamados para realmente tener la convicción, lo que dijo el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O como dijeron los jóvenes hebreos: el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos, y si no, de todos modos a tu estatua no adoraremos. Hoy vivimos una dualidad, tristemente. Se sirve a Dios y se le ponen condiciones. He escuchado gente ponerle condiciones a Dios para servirle. Aún en los problemas de salud: si me sana, yo te voy a servir. Si me sana, Señor, yo te sirvo. Y si no lo sana, lo que estamos diciendo es: no somos llamados a poner condiciones. Él es el Señor, el soberano, el dueño, el Salvador. Mi vida está en tus manos, Señor, y dependo de ti. Si tú me sanas, bien, y si no me sanas, también mi vida depende de ti. Dios no nos dejará, pero somos llamados a servirle con convicción. La palabra del Señor nos dice: ninguno que poniendo las manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. También dice la palabra del Señor: y si alguien retrocediere, no agradará a mi alma. El llamado del Señor es a una determinación. No podemos estar en una vida de indecisión. Así que cuando vemos a Juan, vemos un ejemplo en él. Somos llamados a servir a Dios incondicionalmente, reconociendo que Él es el que tiene el control y el mando en nuestras vidas. Esto es un llamado para servir a Dios, pero para servir a Dios no pensando en que de alguna manera va a ser beneficioso. No nos hicimos cristianos pensando en que vamos a sacar ganancias. Claro, está la vida eterna, es una bendición grandísima, pero lo que quiero enfatizar es: somos llamados para servir a Dios y servirle con una determinación. En Juan encontramos eso. No solamente esto, el otro pasaje, el mismo 11, en el mismo versículo 8 dice: ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué quiso decir ahora Jesús con un hombre cubierto con vestiduras delicadas? Él dice: los que usan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero Juan no usaba vestiduras delicadas, ya lo hemos mencionado. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que realmente Juan se caracterizaba por ser una persona de carácter. En otras palabras, la práctica o lo que se vive tiene que ir más allá de lo exterior, tiene que ir más allá de la apariencia, porque hay quien tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la misma. Jesús se lo dijo una vez a Samuel, al mismo profeta: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros somos impresionados aún con la forma de vestir de alguien. Somos impresionados si después de eso vemos un currículo. Somos impresionados si después de eso vemos quizás un respaldo financiero o quizás una posición social. Y no estoy diciendo que eso sea malo, por favor, o que no nos tengamos que arreglar. Lo que quiere decir
que tu personalidad, que tu apariencia, que lo que muestras a la gente, que la fachada que damos sea la realidad de lo que somos. Eso es lo que está mencionando aquí. Juan el Bautista no era una persona con una personalidad y diferente. No pensaba en una cosa y hacía otra. No hablaba algo, pero era otro. No era de esa manera. Y es el llamado de Dios. Está hablando de la sinceridad, de la entrega y de lo que somos. Mire, quizás usted ha visto, ha escuchado sobre esa escritura, ese libro que escribió este autor Covey, que fue un hombre muy versado en el liderazgo. Él ya murió, pero ese libro, 7 hábitos de personas altamente efectivas, es un libro que él escribió con una especialidad tremenda, y él manifiesta que ese libro hizo un estudio sobre el éxito de 200 años hacia atrás. En otras palabras, estudió cómo se medía el éxito hace 200 años y cómo se mide hoy. Y lo que encontró, y ahí lo plasma en ese libro, es que hace 200 años se manejaba la ética del carácter, mientras que hoy se maneja la ética de la personalidad. No importa lo que tú hagas y cómo vivas, qué extorsiones hagas, nomás con que seas efectivo, con que tengas buena presencia. Hoy lo que se enfoca es que también te ves, aunque no importa qué carácter o qué problemas internos yo pueda tener. El llamado es a tener integridad. Dios no nos juzga porque seamos perfectos, nadie lo somos, pero sí la integridad. Y la integridad quiere decir que tu pensamiento, que tu emoción, que lo que hay en tu corazón, que lo que tú hablas son uno. No están divididos, no piensas una cosa, no hablas y estás creyendo otra. Vamos a decir, no hablas tú de la fidelidad, que es importante, pero no lo eres. No hablas tú de la oración cuando no oras. No hablas tú de la consagración cuando no tomas tiempo para consagrarte al Señor. Estamos hablando de integridad. Es lo que era Juan el Bautista. Su enfoque no estaba en la personalidad. Tenemos que cuidar la personalidad, por supuesto. Nunca se va a lamentar de ir presentable, créamelo. Pero lo que sí le quiero decir, ese no es la base y el fundamento. Un ejemplo. ¿Ha leído usted el texto de Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella? Ahí habla de cosas internas. En la construcción, lo que quiere decir, construye en el interior del niño una fortaleza de tal manera que aunque pase el tiempo pueda ser una persona firme en medio de las situaciones de la vida. Construye en tu hijo, lo que está diciendo es un carácter fuerte. En California, por ejemplo, la fachada de un edificio es importante porque es la presencia, pero no es lo más importante en una tierra de temblores. La fachada de nada serviría si no tiene buenos fundamentos. Así que el fundamento es interno. La fachada es lo que le presentamos a la gente. La fachada es el rostro que le damos a la gente. Qué amable se ve, qué noble, qué persona tan agradable. ¿Lo será? Ese es el punto que queremos señalar. Lo que queremos decir es: construye, levanta una estructura en tu vida, en la vida de los tuyos, de tal manera que aunque la fachada que presentes, lo más importante es quien tú eres en tu vida privada, en tu vida interna, allá donde nadie más puede entrar, tus convicciones. Eso era Juan el Bautista. Era un hombre de integridad, íntegro. Usted sabe, la palabra íntegro es entero, no dividido. Así que Jesús está diciendo eso de Juan. Está hablando esto de Juan. Otra cosa más. Dice en el versículo 9, otra vez, ¿qué saliste a saber? Aquí está un tercer concepto. ¿A un profeta? Entonces Jesús dice: sí, os digo, y más que profeta.
Esta es la descripción. Era un hombre de convicciones, era un hombre de carácter, es decir, una vida interna estable, íntegro, pero era un hombre que venía para hablar en nombre de Dios. Y es aquí también donde creo que Juan nos enseña mucho. En el versículo que estoy leyendo, lea el versículo 10, en el capítulo, verso 10, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. En otras palabras, ya Dios había pensado en este hombre hacía 8 siglos y ahora estaba cumpliendo. Jesús lo está diciendo. Este es de quien habló Isaías en el capítulo 40, en el versículo 2. Una voz que clama en el desierto, un profeta. Un profeta era uno que venía en nombre de Dios para decir lo que Dios había puesto en su corazón. Eso es muy interesante, porque somos llamados a comunicar un mensaje. ¿Sabe usted que la iglesia tiene una misión profética? Profética quiere decir que tenemos un mensaje de parte de Dios. No estoy hablando de las visiones y sueños y revelaciones o de que eres profeta. Estoy diciendo esto, estoy diciendo la función profética. La función profética es que así como levantó a Juan con una tarea y con un mensaje, Dios ha levantado a una iglesia, a un pueblo, con un mensaje. Por eso es que salimos a comunicarlo. Por eso es que testificamos, por eso es que evangelizamos, porque si no tuviéramos un mensaje, porque si no hubiera un mensaje, no tuviéramos que decir nada. Pero tenemos un mensaje de parte de Dios, el evangelio. Eso es lo que nosotros transmitimos. Ese es el ejemplo. Juan vino para comunicar una verdad. En esa perspectiva nos es un ejemplo. Él vino, testificó de Jesús y vino a preparar el terreno. La manera en que lo vino a preparar es que el mensaje de Juan era el mensaje de arrepentimiento. El bautismo de Juan era, él bautizaba en el Jordán y tenía un mensaje. El mensaje de Juan era único: arrepentidos, arrepentidos. Era el mensaje de este profeta, porque era lo que Dios le mandó a hacer. El problema con los judíos en el tiempo de Juan es que el bautismo, la persona tenía que reconocer su condición pecaminosa y tenía que confesar sus pecados, y entonces era bautizado. Era un bautismo de arrepentimiento. Pero como los judíos tenían una señal, la circuncisión, ellos ya tenían como señal: somos descendientes de Abraham, hemos sido circuncidados, no tenemos necesidad de ningún bautismo. Lo tienen quizás personas que andan mal, pero nosotros no. Pero por eso Juan les dice: no penséis dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, el mensaje de arrepentimiento era también para esta gente religiosa, porque uno de los grandes problemas a veces estar envuelto en las cosas buenas es caer en la religiosidad. Y por eso es que el mensaje de arrepentimiento es un mensaje que produce dolor y tristeza por haber pecado y por haber fallado, pero está el mensaje a la vez de arrepentimiento. Así que usted puede observar cómo este mensaje no es fácil, pero es el mensaje de Dios que se necesita y que necesitamos comunicar. La iglesia hoy en día quizás hemos fallado en esta parte, en comunicar fielmente el mensaje del Señor. Es el llamado del Señor. Básicamente seguimos encontrando en este personaje algo muy interesante: de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan. Ahora yo pongo a pensar: ¿usted ha oído del profeta Isaías? ¿Ha oído usted del profeta Ezequiel? ¿Ha oído usted del profeta Amós? ¿No eran grandes? Y Jesús está diciendo: de todos los nacidos de mujer, no hay otro más grande. Está diciendo, entonces, ¿cómo puedo yo decir en relación a Isaías? Bueno, es que Isaías contempló 8 siglos antes la venida del Mesías. Él fue el que dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Él también dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es cierto. Él habló y vio desde lejos al Mesías en una revelación y todo esto. Pero Juan el Bautista no solamente habló del Mesías, lo bautizó, fue el precursor de él. ¡Qué gran privilegio! No hay nadie más grande que Juan, porque él mismo estaba siendo el precursor, la voz que clama en el desierto, abriendo camino de aquel de quien habían hablado los grandes profetas. Cuando está en el plan de Dios, qué privilegio más maravilloso tenemos nosotros, la iglesia, porque ahí en el mismo versículo usted dice, fíjese lo que dice y lo vuelvo a leer: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esto ya vino a complicar el asunto. Así que Juan es más grande que todos los anteriores nacidos de mujer, pero en el reino de Dios el más pequeño es más grande que él, porque en Cristo ahora nosotros tenemos la vivencia de que el resucitado o el Mesías al que Juan fue precursor ahora vive en nosotros, ahora está en nuestro corazón. Ahora básicamente la presencia del resucitado está en nuestras vidas. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. No sé si me doy a entender, pero estamos señalando que el privilegio, que la grandeza se mide no en características hacia nosotros, sino a quién servimos, sino a quién damos honra, a quién damos gloria. La grandeza está en aquel que vino para cumplir con la salvación que Dios había propuesto. En esa perspectiva es básicamente todo lo que estamos mencionando y seguimos hablando. Por eso, entonces, Juan el Bautista viene a ser una vida ejemplar, un modelo a seguir nosotros. Es el llamado para la iglesia, es un llamado y es tiempo de que reafirmemos nuestras convicciones, en quién hemos creído, nuestra determinación de seguir, nuestro gran privilegio de honrar a Dios. Cuando entendemos esa tarea y esa misión, dejaremos de pelearnos entre nosotros, buscaremos saber quién es el más grande. No, buscaremos a exaltar a aquel, el único grande que es Dios. Él es el grande. Usted puede ver a cualquier profeta, puede ver a Moisés que abrió el mar, puede usted ver a Josué. Ellos simplemente estamos diciendo que sin Dios, sin el poder de Dios, sin la intervención de Dios, no hubieran podido lograr nada. No se trata de los grandes héroes, se trata del gran Dios a quien ellos sirven y sirvieron y honraron. Es la iglesia. La iglesia es grande porque sirve al que es grande, y podemos caminar con la seguridad porque sabemos en quién hemos confiado. De tal manera que pudiéramos decir, los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, es el nombre que el hombre le ha puesto, los héroes de la fe. Pero en realidad el único que es digno y merecedor de toda gloria y honra es Jesucristo. Todos los que se han levantado en el nombre de Él han dejado una huella. Podemos ver un testimonio maravilloso, es cierto, pero la gran característica fue que ellos nunca, de los nunca, perdieron o dejaron de poner los pies en la tierra. Supieron quiénes eran, conocieron quiénes eran y le dieron la gloria a Dios. El gran problema que vivimos hoy es que hoy se vive una época de narcisismo, una época en la que se centra la atención sobre uno, donde queremos ser el número uno. Ya no hay siervos, ya no hay personas dispuestas para servir, para dar, para entregar, para ponerse en el altar de Dios, para que Dios use sus vidas. Necesitamos volver y reconocer que Él es el grande, que Él es el Dios, que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él es el que está en control, y no importa lo que en nuestra vida pueda pasar, en su nombre
haremos proezas, porque Él se encargará de las situaciones más allá de nuestro alcance. Aquí está un hombre con un propósito. Por eso la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Se hace fuerte porque el mensaje de Juan era un mensaje duro, era un mensaje donde la persona tenía que reconocer su pecado, su debilidad, tenía que reconocer que había fallado. Era un mensaje donde sentía dolor por haber pecado. Solamente los valientes, solamente aquellos que son capaces de reconocer su condición y son capaces de pedir perdón y volverse a Dios, son los que arrebatan el reino de los cielos. Se ha confundido la valentía. La valentía no tiene que ver con ese arrojo físico de sentirse el más fuerte, sino aquel que puede reconocer que ha fallado, que necesita el perdón de Dios, que necesita del auxilio divino, que sin Cristo no es nada, que solamente en Cristo puede encontrar sentido a su vida y a su existencia. Ese es el llamado de Dios para su iglesia, para su pueblo. En Dios, en Él y solamente en Él. Así que Dios nos hace un llamado, y nos hace un llamado a seguir este ejemplo de entrega, de ubicación, de saber que hay un propósito en nuestra vida, que Dios quiere hacer algo en medio del tiempo en que vivimos. Una vida así es una vida caracterizada con la seguridad. El apóstol Pablo concluyó el capítulo 8, o cuando menos esa parte o esa sección, con un hermoso enfoque. En medio de todo lo que él vivía, él llegó a decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Un hombre con esa convicción pudo llegar a reconocer, porque su mirada estaba en Dios, ¿quién nos separará? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El cuchillo? ¿La espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que Pablo está diciendo es: la más grande garantía de mi seguridad está en la soberanía de aquel a quien sirvo. Ahí está mi seguridad, ahí está mi confianza, ahí está. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos de pandemia, estamos viviendo tiempos de mortandad, pero en medio de todo eso sabemos en quién hemos creído, y nosotros tenemos que poner la mirada. Hay temores, sí las hay inseguridad, sí la hay, pero en Cristo, aleluya, tengo la seguridad más allá de esta vida. Me encanta lo que la palabra del Señor dice, que Él nos pastoreará aún más allá de la muerte. Nos aferramos tanto a esta vida, y Dios nos ha dado esta vida para vivirla. Y déjeme decirle que usted y yo estamos en las manos de Dios, y que vamos a estar aquí mientras Dios tenga propósito para nosotros, para cumplir la tarea o la razón por la cual Él nos ha creado. Alguien dijo una vez, y lo dijo un ministro que murió a los 104 años de edad. Me llamó la atención, porque él dijo de alguien que había fallecido, y él dijo: pobrecito, nunca supo quién fue. Mire la palabra de este ministro: nunca supo quién fue. Porque él decía: mientras tengas en mente el propósito de Dios y sepas que estás cumpliendo un propósito de Dios, tu vida seguirá hasta el tiempo en que termines ese propósito. Jesús dijo, cuando terminó sus días: he acabado la obra, he terminado la obra. Vino con un propósito,
Lo quisieron matar antes, lo quisieron hacer, no le pasó nada. Estaba en las manos de Dios hasta que cumpliera el propósito. Juan el Bautista vino con un propósito, y hasta el momento en que Dios quiso y cumplió su propósito, entonces terminó. No es la muerte la que toma la iniciativa, ni son las circunstancias, ni la pandemia tampoco. Es la soberana voluntad de Dios y mi dependencia de Él. Estoy en Él, y si Él nos quiere llevar, no lo hará solamente porque hay una pandemia. Aun cuando no sean tiempos de pandemia y se nos llegó la hora, pero estamos seguros en Cristo Jesús, porque nuestra vida depende de Él. Un hombre como Juan el Bautista, que murió aproximadamente quizás en los 30, pero que cumplió el plan de Dios. No es la cantidad de años que vivimos, sino el propósito con el cual nos vivimos, el significado y el impacto que puedes hacer en los demás con los años que Dios nos dé de vida. ¿Quiere orar en esta hora? No sé cómo esté la vida de alguien. No sé si hay personas que nos visitan y quizás no han encontrado un propósito en su vida, que le diré que no es casualidad que esté aquí, que Dios pensó en usted desde la eternidad. Antes de que usted estuviera aquí, Dios ha pensado en usted y tiene un propósito. Solo está en que usted abra su corazón, invite a Dios, a Jesucristo, para que venga a darle sentido y significancia a su vida. Usted que está en Cristo, no malgastemos el tiempo en cuestiones que no valen la pena. Es tiempo de invertir la vida en aquel que realmente tiene sentido invertirla. Dios lo escogió con un propósito y lo salvó con un propósito. Busque ese propósito, encuentre ese propósito, pídale a Dios que le revele ese propósito y viva conforme el propósito de Dios, y su vida no pasará en vano ni desapercibida por este mundo, porque cuando se vive en el propósito de Dios, entonces es una vida útil que va a tocar y ministrar a las personas que Dios ponga a nuestro paso. ¿Quiere orar? Le invito a estar en pie.